Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de esta mañana, esta vez con el curso de aritmética para el segundo año de secundaria de la institución educativa privada Santa María de Pachacute. Quien les habla es el profesor Vides Ríos. Muy bien. El tema de hoy es números primos en Z. ¿Y cuál es el propósito que queremos alcanzar? Es descomponer y determinar el número o la cantidad de divisores de un número. Ya, vamos a determinar la cantidad de divisores de un número. Bien, para esto nosotros primero tenemos que saber identificar las clases de números que existen. Bien, dentro de la clasificación de los números, en el conjunto de los números enteros positivos, como dice acá, tenemos los números simples. ¿Y a quiénes se les conoce como números simples? Se les conoce como números simples a la unidad y a los números que son primos absolutos. Es decir, aquí va a estar el 1 como número simple, y aquí los números primos absolutos. Es decir, está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 23, y así sucesivamente todos los números primos, llamados también primos absolutos. También tenemos los números compuestos. Los números compuestos son aquellos números que no son números simples. Es decir, estamos hablando del 4, del 6, ¿no? Del 8, del 9, del 10, o sea, todos aquellos números que tienen más de 2 divisores. A eso se le llaman números compuestos. Y por acá tenemos los números primos entre sí, que son aquellos números que solamente tienen como divisor común a la unidad. Por ejemplo, los primos entre sí pueden ser, digamos, el 9 y el 7, por ejemplo, ¿no? Son primos entre sí porque el único número que los divide a ambos es el 1. Por eso se llaman primos entre sí. Bien, todos estos números están afectados por el teorema fundamental de la aritmética que se llama descomposición canónica o descomposición polinómica o descomposición en factores primos, que lo vamos a aplicar para determinar la cantidad de divisores. Muy bien, entonces ya conociendo las características de los números, vamos a iniciar con esta expresión. Bien, veamos un ejercicio. ¿Cuántos de los siguientes números son primos? Bien, la definición de primos, números primos, dice que es aquel número que solamente puede ser dividido por uno y por sí mismo. Esa es la definición de números primos, que puede ser dividido por uno y o por sí mismo. ¿Ya? Entonces, si los números primos son aquellos que son divididos por uno y por sí mismo, veamos, probemos con 21. ¿Qué números dividen a 21? El 1, claro. El 3, 21 entre 3 es 7. Y también el 7. Entonces, desde ese momento, ya vemos que tiene 3 divisores. Por lo tanto, 21 no es primo. ¿Ya? 21 no es primo. Porque tiene 1, 2, 3, 4 divisores. Entonces, este no es primo. ¿De acuerdo? Tiene 4 divisores. No es primo. Vamos con 13. 13 tiene como divisores a 1 y al mismo 13. Entonces, tiene 2 divisores. Sí es primo. Y así vamos probando con todos. 28. ¿Cuántos divisores tienen? Tiene el 1, 28 entre 1, 28 entre 2, 28 entre 4, 28 entre 7, 28 entre 14, 28 entre 28. Se pueden dividir exactamente. Este tiene un montón de divisores, por lo tanto tampoco es primo. 41 se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Ah, ya. ¿Qué dice la definición? Un número es primo si tiene solo 2 divisores, el 1 y sí mismo. O sea, el mismo número. Entonces este sí es primo. 15. 15 se puede dividir entre 1, entre 3, entre 5 y entre 15 exactamente. Entonces este no es primo. 18 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 6, entre 9 y entre el mismo 18. Tampoco es primo porque tiene más divisores, muchos divisores. Y por último el 23 que puede dividirse entre 1 y 23. Entonces este número sí es primo. Entonces de esta manera clasificamos los números primos teniendo en cuenta que es aquel número que tiene solamente 2 divisores, el 1 y sí mismo. Continuemos. Calcular el número de divisores de 360. Muy bien. Lo que tenemos que hacer nosotros es calcular cuántos divisores tiene 360. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Cuántos divisores tiene
¿O cuál es el número de divisores de 28? Diría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 divisores de 28. ¿Cuántos divisores tiene 15? Ya 1, 2, 3, 4 divisores. ¿Cuántos divisores tiene 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Eso es lo que vamos a hacer en este segundo momento. Vamos a calcular cuántos divisores o cuál es el número de divisores de 360. Para esto vamos a usar el teorema fundamental de la aritmética, que dice lo siguiente, que todo número puede ser expresado como el producto de factores primos. ¿Qué significa hacer esto que usted conoce? ¿No es cierto? 360, ya usted sabe descomponer, ¿no es cierto? Así, mira, se pone una línea vertical, sacamos primero la mitad, ¿ya? Empezamos por el primer número primo, siempre se pone la mitad primero. Si no, pasamos al segundo número primo, que es 3. Entonces así sería 360 entre 2, 180. Volvemos a sacar la mitad, 90. Sacamos la mitad, 45. Ya no puedo sacar la mitad porque es un número que está, que ya no tiene la mitad, que termina además en 5. Entonces tengo dos opciones acá. Puedo sacar la mitad o puedo sacar, no puedo sacar la mitad. Puedo sacar tercia o puedo sacar quinta. Pero como estamos ordenando los números primos, entonces pasamos al siguiente número primo que sería 3. Entre 3. 45 entre 3, 15. Volvemos a sacar tercia porque 15 todavía tiene tercia. 15 entre 3, 5. Y ahora sí, le sacamos 15. Luego decimos, ya, el número 360 se puede expresar como 2 al cubo, porque acá tengo, ¿no es cierto? 1, 2, 3 veces multiplicado 2 por 3 al cuadrado. ¿Ves? Acá hay 2 veces multiplicado 3 y 5. Por eso acá hemos puesto 5 a la 1. ¿Por qué estoy escribiendo 1, 5 a la 1? Es importante escribir el exponente porque en base a ello se va a calcular la cantidad de divisores. ¿Por qué? De acuerdo a la fórmula, para la fórmula solo se toman los exponentes de los factores primos. O sea, no voy a tomar los factores primos que son 2, 3. Los exponentes que en este caso son 3, 2 y 1. ¿Cómo? Así. Entonces, la cantidad de divisores de un número o el número de divisores de 360 es igual a 3. Miren el exponente de 2 más 1. Luego 2, el segundo exponente, ¿cierto? Más 1. Y finalmente 1, el tercer exponente, más 1. Fíjense que siempre le estamos agregando una unidad a cada uno de los exponentes y luego estamos multiplicando esas sumas. Entonces, si yo sumo, sería 4 por 3 por 2, de donde el número de divisores de 360 será igual a 24 multiplicando 4 por 3 por 2. Entonces, de esta manera se halla el número de divisores de cualquier número, iniciando primero por la descomposición, luego expresando eso como factores primos. Y para el número de divisores solo necesitamos los exponentes de esos factores primos. A cada uno de esos exponentes le vamos a agregar una unidad y los vamos a multiplicar. Y así tenemos la cantidad de divisores. Bien, veamos otro ejemplo. Calcular el número de divisores de 240. A ver, descomponemos 240. Igual que hace un rato, sacamos la mitad. La mitad de 240 sería, muy bien, 120. La mitad de 120, claro, 60. La mitad de 60, perfecto, 30. La mitad de 30, 15. Ya no puedo sacar la mitad y todos dirán, oye, ¿y ahora qué sacamos? Sacamos tercia. Tercia de 15, 5. Y ahora quinta. Quinta de 5, 1. Ya está. Ya tenemos descompuesto el número 240 y ahora lo vamos a expresar como factores primos. 240 es igual a 2 a la 4, 2 a la cuarta, ¿ves? 4 veces 2. Por 3 a la 1, siempre escribo esta potencia, es importante, y por 5 a la 1, ¿no? Una vez 3 y una vez 5. Significa eso. Bien, como recordamos, para la fórmula solo se toman los exponentes de los factores primos. O sea, voy a tomar solamente 4, 1 y 1. Luego escribo en la fórmula, entonces la fórmula dice, no, cantidad de divisores de un número de divisores 240 es igual a 4, primer exponente más 1. 1, segundo exponente más 1. 1, tercer exponente más 1. Siempre a cada exponente le agregamos 1 y multiplicamos esos resultados. 5 por 2, 10 por 2, 20. El número 240 tiene 20 divisores, es decir, 20 números que lo dividen exactamente.
Ahora, si queremos saber cuáles son, bueno, vamos a tener que buscar uno por uno, ¿no es cierto? ¿Lo podemos encontrar? Sí. Pero en esta oportunidad no estamos buscando quiénes son, sino cuántos. ¿Cuántos? Calcular el número de divisores de esta expresión, de este número, 2 al cubo, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado. Bueno, aquí ya no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya la expresión está hecha en factores primos. Lo único que me preocuparía nada más sería por los exponentes. Y aplico directamente la fórmula. Si el número es 2 al cubo por 5 al cuadrado por 7 al cuadrado, la fórmula que dice, la fórmula solo utiliza los exponentes de los factores. Y ya tenemos los factores acá, ya tenemos los factores. Y también tenemos los exponentes. Entonces trabajamos nada más con los exponentes. Decimos, ya, primer exponente, 3 más 1. Segundo exponente, 2 más 1. Tercer exponente, 2 más 1. Y luego tenemos acá ya la operación de suma. Sumamos, muy bien, sumamos. Y vamos a multiplicar, ya que 4 por 3 es 12 y 12 por 3 nos va a dar 36. Listo. Entonces, de esta manera trabajamos la cantidad de divisores. Esta vez no necesitamos hacer la descomposición porque ya estaba descompuesto en factores primos. Entonces, si acá tuviera el número entero, entonces tenía que hacer la descomposición. Pero como esto ya está expresado en factores primos, no voy a realizar ningún tipo de descomposición, sino de ahí directamente voy a utilizarlo para hallar la cantidad de divisores. A ver, aquí lo mismo, miren acá tenemos otra vez calcular la cantidad de divisores o el número de divisores de 11 al cubo por 13 a la cuarta. Como ven, 11 es un número primo y 13 también es un número primo, porque los números siempre deben haber, hay que cuidar mucho esto, ¿ya? Aquí en la base siempre debe haber un número primo. Si hay otro número que no es primo, entonces tengo que descomponerlo para hacer que exista números primos, ¿ya? Hay que tener cuidado en esto. No solamente es, ya veo los exponentes en potencia, si lo voy a aplicar nada más. No. Tengo que asegurar que las bases sean números primos. Acá no hay ningún problema porque 11 es primo y 13 también. Entonces digo, ya, como el número es 11 al cubo por 13 a la cuarta, y la fórmula solo utiliza los exponentes de los factores primos, por eso se dicen factores primos, porque sus bases son primas. Entonces utilizamos acá número de divisores es igual a 3, primer exponente más 1, segundo exponente 4 más 1, multiplicamos esas sumas, a ver, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, y 4 por 5 sería 20. Listo. Es decir, este número tiene 20 divisores. ¿De acuerdo? A ver, uno dice, oye, profe, pero ¿qué número es este 11 al cubo por 13 a la cuarta? ¿Qué número será? Ya fácil, multiplicas 13 4 veces, 13 por 13 por 13 por 13, y 11 3 veces, 11 por 11 por 11, y todos esos números los multiplicas, es un número, ¿ya? En calculadora lo vas a obtener seguramente, pero ese número, cualquiera que fuera a salir, va a tener 20 divisores, o sea, 20 números que lo van a dividir exactamente. Calcular el número de divisores, calcular el valor de alfa, si esta expresión, miren, tiene 24 divisores. A ver un ratito, quiero hallar el valor de alfa, o sea, cuánto vale este exponente, para que cuando yo calcule el número de divisores me salga 24. Entonces empiezo así, ya, muy bien. El número es este, sí, pero este es el desconocido, ¿no? Aquel que no conozco. Y acá le estoy poniendo 1 porque como solamente es una vez, pongo una vez. Entonces, como la fórmula usa solamente los exponentes, voy a usar la fórmula, ¿no es cierto? Igual como hace un rato, como todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Usamos la fórmula. Ajá, muy bien. ¿Qué dice la fórmula? Ya, tomamos los exponentes. Primer exponente, 2. ¿Cuánto le agrego? 1. Muy bien. Segundo exponente, profe, no conozco. Ya, no importa, ponlo. ¿Cuánto le agrego? 1, siempre, ¿no es cierto? Tercer exponente, 1. Ya, ¿cuánto le agrego? 1. Ya, hay que agregarle siempre. Pero, profe, un ratito. Cuando nosotros calculemos todas estas sumas y multipliquemos, ¿cuánto nos tiene que salir? Claro, nos tienen que salir 24, porque según esto, cuando yo le calcule la cantidad de divisores de esto, me va a salir 24. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Yo al hacer esto ya estoy hallando la cantidad de divisores. Se supone que todo esto que voy a sumar y luego multiplicar me tiene que salir 24, porque lo dice aquí en el problema. Entonces diré, ya 2 más 1 es 3, 1 más 1 es 2. Profe, esto no se puede sumar, ya déjalo así. Pero, profe, 3 por 2 es 6. Claro, A más 1 por 24. O sea, 6 por algo te va a salir 24. Profe, pero 6 por cuánto sale 24. Entonces esto vale 6A más 1. 6A por 6 por 1. Igual, aquí nos va a salir que es A vale 3. Uy, no vale 3. ¿Qué es esto? A ver qué ha pasado. A ver, vamos a ver. 6A, 6 por 1, 6. 6 pasa a restar a 24. Sería 18.
6 por 3, 18. Qué raro, ¿no? Perfecto, sí. Ah, es 3, claro. Ah, es 3. ¿Por qué, profe? Claro, porque acá sería 6 por 4, 24. Pero para que esto sea 4, ¿a cuánto tendría que ser? 3, ¿sí o no? Claro, 3 más 1, 4. 4 por 6, 24. Ya, podemos hacerlo así o también de esta manera como lo hemos calculado aquí. Listo, como 6 por A, 6 por 1, 6. 6 pasa a restar a 24, sería 18. Y 6 entre 10, o 18 entre 6 sería 3. El valor de alfa nos salió igual a 3. Vean, este ejercicio es más o menos que en una forma inversa, ¿no? Nos dan el número de divisores y nosotros tenemos que hallar alguno de los exponentes. Eso es lo que pasó en este ejercicio. ¿Cuántos divisores primos tiene 154? A ver, aquí ya la pregunta cambió, ¿no es cierto? Porque acá dice ¿cuántos divisores primos? Hace rato era ¿cuántos divisores tiene? Nada más. En este caso nos preguntan ¿cuántos divisores primos tiene? Entonces no hay problema, no te asustes, no temas. Se hace de la misma manera. Descomponemos el número 154. Miren, sencillísimo. Bajamos, sacamos la mitad. Ajá. Qué piña, ya no se puede. 7, 7 no tiene la mitad. Tercia, tampoco, porque 7 más 7 es 14 y no se puede dividir entre 3. Quinta, no termina ni en 0 ni en 5. Uy, ahora, ¿quién viene? Los números primos, hay que acordarnos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 y así. Entonces el que sigue después de 2 es 3, no se puede. Después de 3 viene 5, no se puede. Después de 5 viene 7, esto sí. Entre 7, 11. Después de 7 viene 11 justo, ya le sacamos onceava. Entonces, esto lo expresamos como factores primos, sería 2 a la 1 por 7 a la 1 por 11 a la 1. Pero a nosotros nos piden cuántos divisores primos tienen. Entonces, los divisores primos son 2, 7 y 11. Profe, ¿quiénes son? Solamente son las bases de los exponentes que vemos acá. Ya, o sea que yo solamente considero como números primos o divisores primos a las bases nada más. Acá hay 2, 7 y 11. Eso es lo único que tengo que considerar cuando me dicen cuántos divisores primos tiene. O sea, ya terminé el ejercicio, no tengo que hacer nada más. Recuerden, acá no me piden cuántos divisores tiene el número 154, sino cuántos divisores primos. Entonces solamente tiene 3 divisores primos, el 2, el 7 y el 11. Muy bien. Seguimos. ¿Cuántos divisores primos tiene este número? Wow, 14 por 15. Si quieres, multiplicas 14 por 15, como tú quieras. O bien, 14 lo expresas como 2 por 7 y 15 como 3 por 5. ¿Por qué 2 por 7? Porque 2 es primo, 7 es primo, 3 es primo y 5 es primo. ¿De acuerdo? Entonces, 2 por 7, 14 y 3 por 5, 15. ¿Cuántos divisores primos hay acá? Tenemos los divisores primos son 2, 3, 5 y 7. Hay 4 divisores primos. Mírenme cómo se ha expresado como un producto de factores primos. O sea, sería 2, 7, 3 y 5. Entonces, son 4 los divisores primos acá. ¿De acuerdo? 4 divisores primos. Muy bien, en las actividades de extensión usted va a tener la ficha de trabajo que está en la siguiente página. Aquí está. Y va a responder a estas 13 preguntas. Bueno, en sí son 13 menos 4. Serían 9 preguntas que están aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que les haya servido este tema. Y no se olviden de cumplir sus actividades y enviarlos al Classroom, por favor. Ya, todo esto, ya nos vemos la siguiente sesión. Hasta pronto. Adiós.